Volvemos a Dimensión 5.0, estamos entonces ya en el primer tramo del programa, en el primer bloque de la entrevista. Como dijimos hoy, vamos a dedicarlo al agro, a las AgTech. Como ya hemos tenido algunos invitados en el pasado, en este programa en especial, como les anticipé, tenemos a Leandro Saviñoso, CEO y co-founder de Auravant. Buenas tardes, Leandro, no sé si nos escuchás. Buenas tardes, Gustavo. No sé si me escuchan ustedes. Bien, muy bien. Quizás algo un poquito Perfecto. bajo, pero bien. Eh, bueno, como dijimos, vamos a dedicar este programa al agro, particularmente a tecnología y agro, que es lo que nos compete. Antes que meternos en el tema, antes que meternos en Auravant y demás, como siempre hacemos, nos gusta saber quién está del otro lado dando la palabra. Si nos podés contar un poco sobre tu historia, tu trayectoria, tu carrera antes de los inicios de Auravant y demás, ¿quién es Leandro Saviñoso? Bueno, Leandro Saviñoso es un nicoleño, una persona de San Nicolás de los Arroyos que estudió ingeniería electrónica en el ITBA y después trabajó 9 años en Telefónica, tanto en Telefónica Argentina como a nivel global. Los últimos años tuve la responsabilidad del negocio de seguridad de la información en Hispanoamérica, en 13 países de Hispanoamérica. Y en 2017 me largué a emprender junto con un amigo y compañero de trabajo y bueno, después se fueron sumando otras personas y emprendimos en tecnología, pero dentro de un sector que nos acogió muy bien, que es el agro. Bien, eh, todo ese camino, digo, un poco el momento en el que saliste de la comodidad y la seguridad de un trabajo quizás en relación de dependencia, en una corporación y demás, eh, a intentar caminar solo, ¿sí? Si bien decís que estabas con tu socio y amigo emprendiendo este camino, me gustaría que nos puedas meter en esa historia, un poco en ese relato de los inicios, la génesis de la idea, si es que fue una idea ya directamente consolidada de lo que hoy está brindando Auravant o cómo empezó, ¿sí? Sí, no, no, muy lejos de ser una idea consolidada. Lo que queríamos con Nico era emprender y la verdad es que la única premisa que teníamos era emprender en algo que nos guste, que nos apasione y sobre todo que le haga y poder dejar el mundo un poquitito mejor de lo que lo encontramos. Eso era hacer algo bueno, ¿no? Ujú. Y lo que empezamos a hacer fue diseñar y construir drones, porque era una tecnología que vimos que iba a escalar mucho y que nos gustaba. eh, y ahí fue donde se sumó el otro fundador de Auraban, que es Leonardo Fernández, y él ya venía haciendo drones y empezamos a ver qué podíamos hacer con eso. Entonces le empezamos a dedicar los fines de semana a eso, a diseñar, a armar, a volar, a chocar los drones y a probar con distintas formas, ¿no? Primero haciendo videos, fotos, para algunas, hicimos un video de un country, hicimos videos institucionales para un municipio y después empezamos a ver otras aplicaciones como la parte de industria. Y bueno, de esa forma llegamos al agro. Primero fuimos a cultivos de alto valor como la vid, hicimos un trabajo en viñedo. Y después encontramos que en lo que son cereales y oleaginosas, lo que es el agro extensivo en Argentina, había mucho para hacer en agricultura de precisión. Y se nos ocurrió una idea ahí también aprendiendo un poco, ¿no? De lo que se venía haciendo para tratar de hacer ahorrar fertilizantes a los agricultores, a los productores, a partir de las imágenes que tomábamos con los drones y de cámaras especiales que medían infrarrojo y otras bandas, ¿no? Bueno, Bien. ese fue el primero, lo que se llama el MVP, ¿no? El primer producto, pero después de ahí evolucionó muchísimo. Todo este momento en el que empezaron a incursionar, chocando drones, tropezando, digamos, y prueba y error, imagino también. eh, Decías, los drones como tecnología, digamos, emergente en ese momento. ¿Qué año transcurría en todo esto? Y cuando empezamos era agosto de 2014, Ujú. o sea que todavía recién arrancaba toda esta movida. Ya había algunos drones, pero no al nivel de comercialización que hay hoy.
bien. y por lo cual traíamos los motores, todo desde China y íbamos probando cosas, ¿no? Ujú. Muy lejos de la idea de lo que hoy y de todo el mundo de que engloba Auravant, eh, cómo es el descubrimiento, ¿no? De ir encontrando el camino, digamos, a finalmente lo que va a hacer hoy, ¿sí? Eh, digo, lo que más conviene, una corazonada, un objetivo claro. ¿Cómo fueron encontrando esa vocación? Bueno, lo que empezamos a hacer es esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde podemos agregar valor? ¿Dónde podemos hacer algo que le sirva a alguien y que esté dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces, ese primer mínimo producto viable, que fue un servicio donde volábamos los campos con los drones, tomábamos imágenes y a partir de esas imágenes dábamos recomendaciones de fertilización en algunos cultivos, sobre todo en cereales. Lo llevamos a una aceleradora que era NXTP, que nos ayudaron a darle forma a esto, a lo que se conoce como el pitch, ¿no? Contar la idea y someterla al escrutinio de inversores y de otros actores. Nos empezamos a rodear de mentores y de personas que conocían el sector, como nosotros no éramos del sector, y a entender qué cosas podíamos ir mejorando y cambiando. Y una vez que nos lanzamos, porque ya en 2016 Nicolás salió de Telefónica y estaba full time con esto, y ya en 2017 me sumé yo y después Leo, y levantamos un poco de inversión, ahí pudimos probar un poco más hasta dónde se podía vender ese servicio, qué limitaciones teníamos. Y una de las primeras cosas que dejamos de lado fueron justamente los drones, porque lo que nos dimos cuenta era que para escalar el servicio había muchas limitaciones operativas en ir a volar el dron, si estaba nublado, si llovía, si la distancia, etcétera. Y tampoco éramos muy buenos haciendo eso, esa es la realidad. Entonces empezamos a trabajar con imágenes de nanosatélites, ¿no? Satélites que orbitan en una órbita más baja y que dan mucha frecuencia de imágenes que nos servían para esto, y con eso creamos primero un software para entregar las recomendaciones, y ese software luego incluimos otras funcionalidades y se fue convirtiendo en lo que hoy es Auravant, que arrancó como una plataforma freemium, como una plataforma que era gratuita para el usuario, que hoy lo mantenemos, pero que le fue dando cada vez más digamos, funcionalidades y servicios a las empresas. Bien. Decías las limitaciones también de los drones y demás, e ir encontrando ese camino también, ¿no? A esta plataforma freemium, como la definís. Digo, también fue dándose con la apertura de nuevas tecnologías, bueno, hoy por hoy también se necesitan licencias para operar drones y demás. Digo, o simplemente es un modus operandi, digamos, de ustedes, ¿sí? Los socios de Auravant, si querés, eh, de ir cambiando la idea, de no enamorarse de algo, sino ir viendo lo más factible, lo que más impacto va a generar. No, fue todo por necesidad. Estos Ujú. cambios en el mundo de emprendedorismo se conocen como pivots, porque uno no cambia todo al mismo tiempo, Claro. sino que hace como el movimiento de pivot, ¿no? Deja algo igual y mueve el resto. Entonces, primero cambiamos esa tecnología, después cambiamos al tipo de usuario al que la apuntábamos, porque primero íbamos al productor y después nos dimos cuenta que en realidad el software que estábamos creando le servía más al agrónomo, ¿sí? Después cambiamos al cliente, porque al principio era el agrónomo, pero después empezaron a hacer las empresas de distribución de insumos y de fabricantes de insumos. Pero cada uno de esos pivots, de esos cambios, se iban dando en la medida que íbamos probando algunas hipótesis y teníamos que verificar otras, que a lo mejor las primeras tenían que ver con el valor del producto o del servicio, y después de cómo podíamos crecer ese producto. Te doy un ejemplo, yo vivo Sí. en Madrid, me mudé aquí en 2019, pero Ujú. en fin de 2018 ganamos una incubación con la Agencia Espacial Europea, que tiene imágenes de satélite y nosotros las seguimos usando. Pero claro, cuando empezamos a traer el producto acá, nos dimos cuenta que la agricultura en España es completamente distinta, no es ni parecida a la Argentina. Claro. Hay cereales en algunos sitios, pero se produce de una manera muy diferente, con
campos más chicos, con subsidios, y hay otros cultivos predominantes de alto valor como olivo, vid, almendro, tomates, en fin, de todo tipo de cultivos, es muy heterogéneo, y para eso tuvimos que ver cómo hacíamos para adaptar nuestra propuesta de valor para que se pueda vender acá. Y bueno, ese fue otro de los grandes cambios que consistió en abrir la plataforma de software para que se pudiera tropicalizar, para que en cada país se le pudieran desarrollar cosas para cada cultivo, para que se pueda usar en cualquier tipo de cultivo. Y eso hoy es un diferenciador de nuestra plataforma. Otras plataformas no lo tienen, pero en ese momento fue por necesidad, porque si no, no podíamos escalar el producto. Claro. Un paréntesis, te voy a pedir un poco si te puedes acercar al micrófono o subir un poquito Sí. el sonido de tu micrófono. Y mientras haciendo un poco de reflexión sobre lo que nos estabas comentando recién de encontrarse y sentir, digamos, las diferencias, escuchar, digamos, a los clientes de alguna manera, como para poder ilustrarlos, ¿sí? De esos clientes hablabas del productor, del agrónomo. Digo, hay resistencia al cambio siempre, ¿no? Y con las tecnologías siempre parece aún más notable esto, ¿no? Más notorio el tema de la resistencia al cambio. ¿Cuáles fueron los primeros, si querés, vamos a llamarlo, entre comillas, enemigos o gente más reticente a ese cambio? ¿El productor, el agrónomo, ambos, en qué sentidos? Bueno, paradójicamente las personas que fueron nuestros primeros detractores fueron aquellos que venían haciendo agricultura de precisión hace más tiempo, ¿no? Porque había unos pocos agrónomos en ese momento, estamos hablando de 2017, que venían haciendo agricultura de precisión, pero para hacer agricultura de precisión tenían que usar softwares que eran muy difíciles de utilizar para un agrónomo, se tenían que capacitar, tenían que dedicarle mucho esfuerzo y dinero, y claro, una vez que habían recorrido toda esa inversión, que venga una plataforma que era gratuita o muy económica y que le permita a cualquier hijo del vecino prestar un servicio parecido, y bueno, mucha gracia no les hacía. Nosotros democratizamos la agricultura de precisión en Argentina. Hoy ahora la utilizan 120.000 personas y gestionan 20 millones de hectáreas en ciento y pico de países. Y en ese momento la agricultura de precisión era algo que estaba reservado para unos pocos. Entonces, bueno, los primeros detractores, después en la medida que Auraban creció y mejoró muchísimo, muchos de esos detractores se convirtieron en promotores, porque se dieron cuenta que incluso se podían diferenciar ellos utilizando nuestra plataforma, nuestra herramienta y todo el conocimiento que ellos ya tenían de hace 10 o 20 años. Claro. Decías el uso, ¿sí? La incorporación de la herramienta como medio de potenciar, más allá como de pensarlo como un enemigo, ¿no? Pasa un poco como decía, ¿no? Con todas las tecnologías, digo, estar un poco reticente al cambio y luego por ahí incorporándolas incluso nos mejoran. Una de las cuestiones con la que pasa esto, por ahí actualmente es la inteligencia artificial. Muchos piensan que por ahí va a sustituir algunos puestos de trabajo, ¿no? Algunos, no sé, escritores de guiones, un montón de trabajos que se ven como amenazados por estas tecnologías. Y hablando de inteligencia artificial, se subieron al tren de la inteligencia artificial, la usan desde el inicio, están trabajando en proyectos para incorporarla a una demanda, digo, en torno a ella, ¿qué es lo que se está haciendo desde Auraban? Sí, nosotros trabajamos con diferentes técnicas o algoritmos de inteligencia artificial y machine learning desde el comienzo, tanto redes neuronales como algoritmos de clustering, etc. No lo utilizamos como para reemplazar al usuario, sino para asistirlo, ¿no? Para que algunas funcionalidades le simplifiquen la vida. Vos pensá que la agronomía es como la medicina de las plantas, son problemas muy complejos donde vos no cambiarías un médico hoy por una inteligencia artificial, por buena que sea, ¿no? Todavía, falta mucho, ¿no? Y acá es lo mismo, la diferencia es que si se te muere una planta no es como si se muere una persona, pero bueno, perdés mucha plata.
Entonces, lo que hacemos nosotros con la herramienta es facilitarle la vida a los expertos que conocen mucho del terreno, del cultivo, del clima, de lo que hay que hacer para hacerlo en forma más eficiente, con más precisión a nivel de metro cuadrado, ¿sí? Con maquinaria de precisión, etc. Obviamente que las últimas tecnologías, las LLMs, están haciendo eso mucho más accesible y que podamos poner inteligencia artificial en distintos lugares de la herramienta, ya interactuando con el usuario como si fuera una persona, ¿no? Para tomar notas de voz y transcribirlas a texto, cosas que antes, hace 3, 4 años, eran difíciles de imaginar y hoy están haciendo cada vez más utilizadas más ampliamente, digamos. Yo no creo que vaya a haber un reemplazo de los expertos, de las personas que más valor agregan. Sí creo que va a haber reemplazos a nivel robótico en menos tiempo del que nos imaginamos. Creo que así como hace 10 años, 8 años, era impensado ir por el campo viendo drones aplicando, y hoy es cada vez más común, y esos drones son cada vez más autónomos. En 4 o 5 años a lo mejor empezamos a ver androides haciendo tareas pesadas, ¿no? Porque ya lo estamos viendo en Tesla y otras empresas, están sacando humanoides, robots con autonomía y mucha capacidad de realizar tareas que los humanos ya no queremos hacer. Claro. El campo es un lugar donde las tareas son difíciles. Bien, esto lo tomamos, esta frase de los humanoides haciendo trabajos en el campo, en el agro, lo tomamos y lo ponemos como anticipo de la nota. Bueno. Una consulta respecto de esto, ¿no? Bien hablabas de la incorporación y la adaptación del producto en España, ¿sí? Y bien ilustraste las situaciones distintas allí en aquellas regiones en Europa. Y digo, a nivel tecnológico, marcabas esto como, bueno, un futuro no tan lejano de un humanoide haciendo trabajos humanos. ¿Cómo está a nivel tecnológico nuestro campo argentino? Digo, conociendo el campo en Europa, en otras regiones, ¿sí? Estamos tan atrás, estamos adelante, digo, por los que no estamos por ahí en el agro, vemos cosechadoras súper automatizadas, con un montón de tecnología. ¿Hay más aún todavía? El campo argentino es punta de lanza en muchas cosas. En los 90 y principios de los 2000 fue y sigue siendo el país con mayor adopción de siembra directa, que es una de las prácticas de agricultura regenerativa más importantes. Más del 90% de la superficie en Argentina se hace utilizando esa técnica, lo cual permite conservar mucho más los suelos, recuperarlos. De hecho, en Argentina se han recuperado muchos suelos, junto con otras técnicas agronómicas como los cultivos de cobertura, la rotación de cultivos y la agricultura de precisión, en el cual en adopción somos líderes. Somos líderes y es una marca país que se reconoce. En algunas otras tecnologías, como por ejemplo lo que es maquinaria, si bien tenemos un parque metalmecánico local muy bueno, bueno, algunas limitaciones, digamos, macroeconómicas, de contorno, de contexto en los últimos años, han hecho que sea más difícil crear maquinaria y algunas cosas en Argentina. Lo único que sí me gustaría aclarar sobre los androides y la automatización en general es que el campo, y en particular el campo argentino, da mucho trabajo. Nosotros en Auraban somos 50 personas que estamos en una economía del conocimiento que no podría existir si no fuera por el campo. Entonces, a veces cuando alguien dice, no, el campo es poco intensivo en trabajo, no, ojo, que a todas las cadenas de valor alrededor del agro, las del conocimiento, las del transporte, logística, etcétera, realmente mueven muchas economías. Uno va a los pueblos y a las ciudades del interior y ve economías que no podrían existir si no fuera por el campo, ¿no? Pero sí, ahora volviendo a la pregunta original, hay, por ejemplo, en España y en Holanda son muy, muy buenos y muy competitivos en lo que son los cultivos bajo invernadero. En España, en Almería, hay lo que se conoce como mar de plástico, es la huerta de Europa, ¿no? Y nosotros en lo que es cultivos extensivos, en cereales y oleaginosas, somos líderes, y podríamos ser líderes también en otros cultivos de alto valor,
sobre todo los que están más cerca, lo que en Argentina se llaman economías regionales, y acá le dicen cultivos leñosos. Hablamos de vid, de frutales, almendro, olivo, etcétera, que se dan muy bien en algunas regiones de nuestro país, pero que bueno, han sido postergados, y hoy creo que podemos tener una oportunidad con esta nueva ola de tecnología de ser punteros también en esos cultivos. Bien, marcabas en tu respuesta recién la economía del conocimiento, digo, y también, bueno, lo extenso y vasto, más allá de esta frase por ahí más polémica o más publicitaria, vamos a decir, lo extenso de la mano de obra y lo extenso del campo, ¿no? Del agro. Eh, los productores, digo, vamos a pensar en esa persona que está en medio del campo trabajando en su tierra, ¿sí? En el interior del interior. ¿Cómo toma estas tecnologías? Digo, cuando van a presentar el producto, lo ven como algo totalmente irreal, no entienden de qué están hablando, o realmente en el campo están un poco más ya al tanto de las tecnologías, las tienen más adoptadas. Digo, para quienes somos más citadinos, más de la ciudad, como uno se imagina por ahí el campo de una manera, ¿cuál es la realidad? Cambió mucho, y obviamente que varía mucho país por país, pero hablando de Argentina, por ejemplo, cuando comenzamos en 2017, yo me acuerdo de llamar a cooperativas y pedir hablar con el ingeniero, ¿no? Para tratar de vender el servicio inicial que queríamos, y parecía algo futurista, y nadie no estaban en general, el 90-99% de los productores y agrónomos no estaban acostumbrados a usar imágenes satelitales para tomar decisiones. Hoy eso es algo mucho más amplio, y el que no lo hace sabe que existe, ¿no? Y como toda curva de adopción de difusión de la innovación, están los innovadores, que son unos poquitos, los primeros adoptantes, lo que se llama la mayoría temprana, que creo es el momento donde estamos nosotros, que es como hasta que se supera el 50%, va desde el 20 hasta el 50% de adopción de una tecnología, y después viene la mayoría tardía y los reticentes a adoptar, pero esa es una curva de adopción que se da siempre, ¿no? Uno cuando hace una nueva tecnología tiene que trabajar con los innovadores, con aquellos que se animan, que normalmente son los que más retorno los que más riesgo toman, pero que los que más retorno le sacan a la tecnología, porque al ser los primeros adoptantes son los que más se benefician. En ese sentido, digo, ¿considerás que por ahí pudieran hacer más avances, herramientas y demás, pero que quizás no está todavía el terreno preparado para eso? Bueno, mirá, el agro tiene sus tiempos. No tiene una campaña por año, ¿no? En algunos países podés tener 2 cultivos por año, pero sigue siendo una campaña. Y los productores son gestores de riesgos. Ellos, tienen que lidiar con riesgos de precios, riesgos de clima, etcétera. Entonces, nunca van a adoptar toda una tecnología nueva, por más convencidos que estén en un año. Van a adoptar un poquito, después otro poquito, y así en un periodo de 5 o 6 años van a terminar de adoptar una tecnología. Lo bueno es que una vez que adoptan una tecnología es raro que digamos, no es fácil que la cambien, y eso al emprendedor le da una estabilidad para invertir también y desarrollar más cosas. Con lo cual, emprender en tecnología en el agro es entender esa dinámica y acompañar en esa adopción, y ayudar al productor a minimizar todos los riesgos posibles. No tiene que ver con un tema cultural, digamos, la cultura está determinada por las condiciones de contorno, que son estas que te cuento, digamos, no es por un tema de que no lo quieren hacer por porfiados o chúcaros, es porque no tiene sentido hacer las cosas de otra forma, porque de repente viene un niño, una niña, 3 niñas seguidas como tuvimos, y vos justo estabas teniendo una tecnología que necesitaba agua y no la pudiste probar en 4 años, ¿viste? Claro. Entonces eso hace que hay que ser muy realista y entender muy bien al productor y qué es lo que necesita en ese momento, y acompañar esa curva de adopción. Bien, hablaste recién del factor riesgo, ¿no? Tan importante.
digo riesgo, pienso en aseguradoras que seguro, me imagino, son parte, en alguna parte de la cadena de valor de los clientes y de las alianzas necesarias para llevar adelante la expansión del producto y demás. Te voy a dejar con esa pregunta. Alianzas, tipos de clientes, modelos de negocio, el equipo, vamos a hablar un poco. Hacemos una breve pausa, ¿sí? Para que puedas respirar, puedan tomar y recargar, como siempre digo, el mate de nuestros oyentes y volvemos entonces contigo. Entonces, aquí en Vale, gracias. conexión directa con Leandro Saviñoso, CEO y co-founder de Auravant. Ahora sí, Leandro, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como dejamos entonces previo al corte, hablábamos entonces de los actores necesarios, ¿sí? Para poder llevar adelante el producto, expandirse, en los tipos de clientes, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocio de Auravant? Hablábamos de productores, hablábamos de ingenieros agrónomos, digo, ¿hay otro tipo de consumidores? Sí, el modelo de negocio de Aura fue cambiando mucho, Ujú. fue evolucionando, fue creciendo. Auraban sigue siendo una herramienta de agricultura de precisión que la utilizan principalmente agrónomos y productores. Es al mismo tiempo un sistema de gestión, con lo cual los productores hacen sus planificaciones de campaña, manejan sus stocks, órdenes de trabajo, planifican rotaciones, etcétera, todo dentro de la misma plataforma donde los agrónomos están haciendo las recomendaciones de siembra variable, etcétera. Pero de un tiempo para acá fueron las empresas las que tomaron digamos, la posta en empujar la adopción de estas tecnologías, Ujú. y dentro de las empresas están aquellas que le venden al productor y aquellas que le compran al productor. Bien, Las que le venden típicamente son los fabricantes de insumos y su cadena de distribución, las agronomías, y las que le compran, estamos hablando de los elevadores, los acopios y las empresas que hacen alimentos, que hacen desde harinas, aceites, cebada, maltas, cervezas, jugos, etcétera. bien, ¿Por qué? Porque aquellos que les venden al productor les sirve nuestra herramienta para darles valor a ese productor y mostrarle cómo las semillas o el bioestimulante que le venden funciona mejor que otro, y saben a quién venderle en qué momento. Y aquellos que les compran el grano al productor necesitan tener la trazabilidad y la predecibilidad de cuánto le van a poder comprar a esos productores en qué momento. Entonces, toda esa información fluye dentro de Auravan, y Auravan se ha convertido como en un sistema operativo para la agroindustria, donde cada uno de estos actores lo utiliza de una forma un poco diferente. Y bien, para que eso sea posible, esto que en su momento contaba cuando vinimos a España, fue una necesidad que fue abrir la plataforma para que se pudiera tropicalizar y adaptar a distintos tipos de cultivo, con la misma tecnología, que es un kit de desarrollo para programadores que permite desarrollar arriba de Auron. Muchas empresas empezaron a modificarla para los distintos usos que necesitan. bien. Digamos, todo el agro está prácticamente metido de punta a punta de toda la cadena de valor en lo que es Auraban. Digo que... Claro, y lo hacemos de una manera colaborativa, o sea, Ujú. nosotros sabemos que no somos los mejores para medir huella de carbono o los mejores para dar una recomendación de fertilización o la infinidad de tareas que hay que hacer dentro del agro. Entonces lo que hacemos es permitir y buscar activamente que otras empresas, otras AgTechs o empresas tradicionales, porque tenemos integraciones con maquinaria, con sensóricas, con sistemas de gestión, se integren, y que la combinación de Auravant con esas herramientas les den lo que realmente necesita el productor, y el productor y la industria, digo, porque de un tiempo para acá la pregunta dejó de ser si tengo que adoptar alguna tecnología digital en el agro y pasó a ser cuál adopto, porque Claro. empezó a haber como mucha oferta, y el poder tener todo junto hoy es un valor muy importante que le da Auravant a Bien. Bien, marcabas entonces algunas AgTech, imagino las que están más en las primeras etapas, se acercan a Auravant, hoy ya, digo, pisando fuerte, más establecidos en el rubro, y ustedes
pueden actuar como alguna especie de moderador en cuáles son las que podrían llegar a finalmente agregar un valor, digo, ante tanta oferta como lo marcás, ¿no? Sí, sí, hay casos de todo tipo. Ujú, Hay Actex, por ejemplo, el caso de Paisa, que hacen ganadería, y nosotros, si bien tenemos un módulo ganadero, ellos hacen estimación de materia verde y materia seca y utilizan Aura, están integrados como para llevar eso a toda nuestra base de usuarios. Hay otras mucho más establecidas con las que tenemos alianzas estratégicas, como por ejemplo el caso de CIMA, que lo comunicamos la semana pasada. CIMA se llaman CIMA por Sistema Integral de Manejo Agronómico, de monitoreo agronómico, perdón. Eh, son una ACTEC que está, yo diría, de la misma época que nosotros, puede ser un poquito antes, ujú. pero básicamente arrancamos juntos. Y ellos son muy buenos en algunas cosas que nosotros no somos tan buenos, y nosotros somos muy buenos en otras que ellos se complementan. Entonces hoy Claro. estamos yendo con una oferta conjunta a los productores, eh, para lo cual estas tecnologías, esta capacidad que tiene Auraban de integrarse, lo permite, que otras herramientas no, es más complejo. Y permitime, vos nombraste el caso de los seguros. El caso de los seguros también. Ujú. Nosotros trabajamos con algunas empresas que vienen dándole servicios, eh, utilizando, por ejemplo, imágenes de satélite a las empresas de seguros, donde cuando hay un daño de granizo, un incendio o algo por el estilo, lo pueden evaluar mucho mejor, mucho más rápido, bajar el fraude, eh, y también, bueno, acompañar a los agricultores durante la campaña. Son distintos usos que le dan las compañías de seguro, y estas empresas que vienen usando a lo mejor otras herramientas más complejas de sistemas de información geográfico, están utilizando hoy Auraban, para dárselo a las compañías de seguros que aseguran a los productores. Bien, acá digo, está claro que este paradigma que se marca en la tecnología, en esto de las startups tecnológicas, funciona también en el campo, en las AgTech, digo, lo colaborativo, bueno, de ir sumando esfuerzos y productos y servicios que, como decías vos, veo que tal empresa lo hace mejor o es algo complementario y suman esfuerzos más allá de competir o ir solos cada uno en su camino individual, incluso como marcabas en el seguro, imagino también en contacto con otras verticales de tecnologías como las InsurTech. Eh, Mm. y también hacías foco en lo que es el conocimiento, ¿no? De todos estos años, de poder ir filtrando por ahí también de alguna manera lo que realmente va a ir sumando valor a los productores, a los usuarios de Auravant y demás. Digo, y sobre esa experiencia me voy a parar un poco para que nos puedas contar, digo, de qué manera también ustedes ya pueden llegar a transmitir su conocimiento a otros, ¿no? El conocimiento de toda esa experiencia, ese camino de prueba y error, de ir encontrando nuevos caminos, los momentos de pivot, como decías vos, de ir modificando el producto. ¿De qué manera ustedes vuelcan ese conocimiento a otros, a la sociedad, no sé, a otros emprendedores? Bueno, te agradezco la pregunta porque es algo particularmente a lo cual yo le dedico bastante tiempo. Ujú, Cuando se acerca un emprendedor que está comenzando el camino, así como otros me han ayudado muchísimo, intento ser lo más transparente y ayudarlo todo lo que puedo, con ujú, experiencia. A veces los consejos, como decía Fangio, si no te los piden no hay que darlos, ¿no? ajá, Pero sí contando la experiencia, ¿no? A mí me pasó esto, en mi caso funcionó así, y también vinculándolos con otros emprendedores, con inversores. Bueno, yo he sido ayudante de cátedra de la cátedra de emprendedurismo del ITBA durante 3 años, y ahora estamos desde 2020, 2021, desde 2021 estamos dando el posgrado en desarrollo y gestión de Actex en la Universidad del SEMA, en la Escuela de Negocios del SEMA, perdón, ujú, que eso lo damos con Iván Ordóñez, que bueno, es un economista muy conocido en el sector, y otras personas de Auraban y otros profesores, eh, donde ahí sí que transmitimos muy de lleno, algunas cosas, sobre todo de lo que es emprender en el agro,
sistemas de software, en software as a service, que tiene su propia complejidad junto con el agro, ¿no? Y en todo lo que es desarrollar tecnologías escalables y gestionar datos, que es otra complejidad bastante grande cuando uno tiene, hoy te hablaba, manejamos información de 20 millones de hectáreas en forma diaria, Es un y hay montón. muchas empresas que, claro, eso tiene que funcionar bien, y hay que brindarle a los dueños de esa información transparencia y control sobre eso, además de cumplir la regulación. Nosotros, al estar en Europa y trabajar en Europa, tenemos que cumplir con RGPD, que es la regulación de datos más restrictiva del mundo, diría. Y bueno, todo eso lo transmitimos en forma informal todas las veces que podemos, y formalmente hoy en ese posgrado. Bien. Como para ir cerrando un poco la nota, digo, según lo que contás, parece que no hay más por hacer desde Auraban, digo, ya están involucrados en toda la parte de la cadena de valor de lo que es el agro, el campo, ¿sí? Herramientas de todo tipo, digo, ¿hay algo más para hacer? ¿Hay, no sé, otro mercado al cual llegar? ¿Cuáles son las visiones a futuro que tienen? A ver, Auraband es una herramienta, una plataforma hoy, ¿no? Ujú. Yo hablé de sistema operativo que nació para el agro y morirá para el agro. No va a haber otra cosa que no sea agro. Y dentro de agro, obviamente, hablo de industria de agroalimentos, ¿no? De toda la cadena agroalimentaria. Bien. Pero hoy estamos recién rascando la superficie de todas las cosas que se pueden hacer y hasta dónde llegar. Estamos trabajando con algunas empresas en trazabilidad total para que el, el consumidor final, o sea, vos cuando vayas al supermercado con el celular, mires el QR o de alguna manera puedas ver de dónde vienen todos los componentes, todos los ingredientes de lo que te vas a comer, y qué seguridad alimentaria te estamos dando ahí, qué valor alimenticio te está dando, etcétera. Ujú. Y esto recién está comenzando y queda muchísimo por hacer, y para eso hay que integrar toda la cadena, con lo cual estas capacidades que tenemos de trabajar en distintas partes de la cadena de valor hoy simplemente nos han permitido empezar a rascar la superficie de lo que podemos lograr. Bien. Leandro, muchísimas gracias. Sabemos que allí ya es tarde. Te agradecemos por haberte quedado toda esta hora aquí en Dimensión 5.0. Contrario. Y bueno, esperemos seguir teniendo contacto en el futuro para ir conociendo más de todo lo que se puede hacer en el ACTEC, en particular desde Auraban. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Por favor, un Un placer. saludo a toda la audiencia. Bien, estuvimos entonces hoy durante todo el programa, como les dijimos, íbamos a tener un programa dedicado al campo, a las ACTEC. En particular estuvimos entonces en contacto con Leandro Saviñoso, CEO y co-founder de Auraband.